Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Huérfana, película producida por la Dark Castle, que es una productora que se dedicaba en un principio, fue fundada para homenajear a las películas de William Castle. Es una productora fundada por Robert Zemeckis, Joel Silver y Gilbert Adler, que eran de los productores que habían realizado la serie de Historias de la Cripta durante los años 90, junto también con Walter Hill. Y bueno, pues decidieron hacer una productora que homenajeara, hiciera nuevas versiones de clásicos de William Castle. Empezó en el año 1999 con la película House of Haunted Hill, que era un remake de la película de William Castle de los años 50. Luego hicieron el 13 Fantasmas, también remake de otra película de William Castle. Y bueno, luego ya digamos que se desvincularon un poco de lo que es los remakes de películas de William Castle, y empezaron a hacer películas ya pues de terror, pero de todo tipo. No eran simplemente remakes de las películas de Castle. Bueno, esta película la dirige Jaume Collet Serra, que es un español afincado en Estados Unidos, es catalán, pero bueno, está afincado en Estados Unidos desde hace muchos años. Y debutó precisamente en Dark Castle también con la película La Casa de Cera, que era una especie también de remake de los crímenes del Museo de Cera. Y esta fue su segunda película. Después, este director haría bastantes películas con Liam Neeson. Películas como, por ejemplo, esta de Sin Identidad, Sin Escalas. La última que hizo fue la del Pasajero. En fin, trabajaron bastante tiempo juntos este director, Jaume Collet Serra, con Liam Neeson. Bueno, esta película me parece un auténtico peliculón. Me parece una maravilla de película que tiene un final realmente sorprendente, que yo creo que ya es una película que ya tiene sus añicos, y entonces pues el desenlace final, la sorpresa final es de sobras conocida, pienso yo. Pero bueno, por si acaso haré una parte sin spoiler y otra con spoilers. Bueno, la película está protagonizada por Peter Skarsgård y esta Vera Farmiga, que es la increíble Lorraine Warren de la saga de los Warren de James Wan. Y bueno, pues son un matrimonio. Al principio de la película vemos como hay una escena muy perturbadora en la cual vemos a ella que está embarazada y va al hospital a dar a luz, y entonces de repente empieza a tirar sangre. De hecho, que cuando la llevan en una silla de ruedas porque tiene un gran dolor, que no puede caminar, empieza a tirar sangre y deja un reguero de sangre. Cuando la llevan lo que es a la sala de partos y empieza a dar a luz, le dicen que ha habido un fallo ahí, pero que el bebé está muerto. Entonces ella dice que no es posible, de repente empiezan a sacar como si fueran sierras, como si fueran a rajarla, el marido empieza a grabarlo, una escena súper pesadillesca, y de repente sacan el bebé y dice, aquí está el bebé que le habían dicho a la enfermera que había nacido muerto, resulta que estaba vivo, está llorando, y le entregan al bebé todo ensangrentado, una escena realmente perturbadora y bizarra, y envuelto como en vendas, como si estuviera momificado y todo lleno de sangre, y el bebé llorando, y de repente se despierta de lo que era realmente una pesadilla. Y ese principio tan siniestro, tan perturbador, tan pesadillesco, que de hecho es una pesadilla, empieza la película ya con una pesadilla, da arranque al film. Tenemos que esta chica resulta que tiene un trauma porque se quedó embarazada, tiene ya 2 hijos, tiene un hijo y una niña más pequeña, y iba a tener un tercer hijo, que era una chica, de hecho que le habían puesto ya nombre, no sé si era Jennifer, si no recuerdo mal, le habían ya puesto nombre, pero resulta que murió estando ella embarazada, y tuvo que tener el bebé muerto durante un tiempo grande en la barriga. O sea, cuando los médicos se enteraron de que la hija de este matrimonio estaba muerta, le dijeron que ya llevaba un tiempo muerta. O sea, la tuvo unas semanas, un suponer, hasta que le hicieron la siguiente ecografía y descubrieron los médicos de que ese bebé estaba muerto, la tuvo muerta y dentro, lo cual le causó un gran trauma. Tuvieron que quitarle al bebé con una cesárea, de hecho que tiene la cicatriz. De ahí la pesadilla de que cogieran la sierra y empezaran a abrirla para sacarle al bebé, que le dijo a la enfermera en la pesadilla que estaba muerto, sacárselo abriéndole como una cesárea, ¿no? Abriéndole el estómago y en plan cesárea pues sacárselo. Entonces eso es algo que la traumatizó. Y para, digamos, paliar este trauma, pues deciden adoptar un niño, un huérfano, y así pues poder ayudar a un pobre niño que no tiene familia, que tenga una familia, y ellos también un poco a sustituir, ya no sustituir, pero digamos llenar ese hueco
de la niña que perdieron, porque es bastante duro, aunque ella tiene 2 hijos, pero es bastante duro tener un embarazo y saber que es una niña lo que vas a tener, ponerle nombre, hacer planes, decirle a tus hijos que van a tener una hermanita, y de repente resulta que pierdes a ese bebé, pero no lo pierdes en plan de, bueno, que has abortado y tal, sino que encima te das cuenta, aparte de que lo has perdido y toda esa ilusión de toda la familia se ha roto, se ha truncado, es algo muy doloroso. Aparte resulta que no es que hayas tenido un aborto, sí, has tenido un aborto, ha muerto, pero tú no sabías que había muerto, y has estado un tiempo, y eso es traumatizante, que hayas tenido unas semanas un bebé muerto dentro de ti. Entonces, cuando recibe esa noticia, en uno de los diarios que escribe esta mujer, dice que esa fue una de las mayores torturas que ha vivido en su vida. El saber después de que ha tenido en su vientre a un bebé muerto, a la hija con tanta ilusión, que hablaban todos los días de ella, le habían puesto un nombre y tal, sin saber de que en realidad estaba muerta dentro de ella, en su barriga estaba muerta. En vez de tener una vida en su interior, lo que tenía era la muerte, tenía un bebé muerto dentro de ella. Y eso es algo traumatizante. También, a medida que avanza la película, descubrimos que esta mujer ha tenido problemas con el alcohol. Descubrimos que el marido también tuvo una infidelidad hace bastantes años, y de que por culpa de estos problemas del alcohol, estando ella borracha un día, pues resulta que la hija se cayó en un lago que hay cerca de su casa, y del agua se le taponaron los oídos de una manera que se quedó sorda. Entonces la niña es sorda por culpa de la madre. No se ahogó de milagro porque el padre estaba por ahí, se ve que llegó a tiempo y logró sacarla, si no se hubiera ahogado, lo que hubiera aumentado ese trauma. Si vamos uniendo las piezas, aunque no se nos dicen bien lo que son las fechas de cada acontecimiento, pero si unimos las piezas, se supone de que ella empezaría a beber después del trauma que tuvo al saber de que su bebé estaba muerto dentro de ella, de que su querida hija, la que tanta ilusión le hacía tener, estaba muerta dentro de ella. Y entonces el trauma ese pues hizo que le diera por el alcohol. Y por culpa del alcohol, la hija se quedó sorda por el accidente que tuvo al caerse al lago. Entonces ella después se rehabilitó y tal, y bueno, pero siempre son cosas que dejan mella. Luego también tenemos de que el marido llegó un momento en que le confesó de que hace años le fue infiel. Entonces hay que sumarle el trauma de haber perdido a tu hija dentro de ti, saber que ha estado muerta en tu interior, saber que tu marido encima te ha sido infiel, aunque te lo haya confesado y que haya sido hace muchos años, pero te ha sido infiel. Todo eso hizo que se metiera en la bebida. Pero después salió de la bebida precisamente porque tiene 2 hijos y tiene que prestarles atención y tiene que cuidarlos. Son los hijos que están vivos. La que está muerta y ni siquiera la has conocido. Te habrás hecho todas las ilusiones que habrás querido. Es doloroso, es duro y es traumático, sí, pero con una ayuda psicológica se puede salir. Lo importante es que no te puedes hundir, tienes que salir de ese hoyo en el que te has metido porque tienes 2 hijos que están vivos. La que está muerta, pero los hijos que están vivos están vivos. Y por culpa de haber estado bebiendo casi muere su hija. Su hija, la que ha querido durante años, a la que quiere y la que está viva, está presente. Y eso es lo que importa, el que está presente, el que está vivo. El que está muerto ya está, ya se ha ido a otro sitio y es penoso, pero esa es la realidad. Entonces eso lo comprende ella y se deja el alcohol. Pero para llenar ese vacío, después de 2 años de esos acontecimientos, de que ella ya ha superado el alcoholismo y tal, pues necesita un poco llenar ese hueco, ese vacío de esa pérdida que tuvo, de esa hija que perdió. ¿Y cómo llenar ese vacío? Pues adoptando a alguien. Estás ayudando a un niño a que tenga una familia, a cuidarlo, a que se sienta querido, a que tenga un hogar, y tú, quieras o no, tienes... estás llenando, por decirlo de alguna manera, ese hueco de esa hija que has perdido, que tanta ilusión te hacía, esa ilusión de darle una hermanita a tus hijos, de cuidarlos, toda esa ilusión pues la estás recuperando, cuidando a otra persona que realmente lo necesita y que estás dándole un cobijo, estás dándole una familia. Entonces deciden al final adoptar, se van a un centro de adopción y adoptan a una niña que, estando allí el marido, pues ve que en una habitación hay una niña que está pintando, y entonces la niña pues como que lo llama, le enseña los dibujos, una niña súper educada y tal, una niña llamada Esther, y al final pues deciden adoptar a esta niña. Cuando llega allí, pues súper dulce, enseguida es muy inteligente, enseguida aprende el lenguaje de signos para comunicarse con la hija pequeña. De hecho, que incluso el hermanito que tiene, el hermano mayor, que no se lleva mucho tiempo, también es pequeño, no sabe algunas palabras en lenguaje de signos, pero no sabe muy bien cómo comunicarse con su hermana. Muchas veces necesita de la madre para poder hablar con la hermana pequeña. Sin embargo, esta llega y en 2 días aprende el lenguaje de signos súper bien.
Pero a partir de ahí empiezan ya a pasar cosas que emparentan esta película pues con películas como El buen hijo, con películas como El enviado, películas en las que hay un niño o niña que, pues bueno, empieza a joder la marrana desde que llega. Empieza al principio muy dulce, pero luego ya se va viendo un poco la parte oscura de esta niña. Primero con cosas más pequeñas, más sutiles, pero después ya van aumentando esas cosas. O como la última película esta que hizo Nicolas McCarthy, esta de... era el de Prodigy, el prodigio esta. Pues lo mismo, pues aquí vemos una niña que guarda un lado oscuro. Bueno, vemos que siempre va vestida como si fuera una muñequita. De hecho, que el hermano como que le da vergüenza, ¿no? Ir con ella al colegio. Y en el colegio empiezan a reírse de ella, sobre todo de una niña que empieza a reírse de ella. Porque va como si fuera una muñeca. Parece que vaya vestida como en los años 50. Con una faldita. Siempre lleva como unas cintas que rodean las muñecas y en el cuello. Y así con dos muñetes, con dos coletitas a los lados, va como una niña pequeñita, como si fuera una muñequita. Entonces pues empiezan a meter con ella, no quieren, es lo que le dijo una de las monjas que estaban en el centro de adopción, un centro de adopción de estos de monjas, el sitio donde fueron a adoptarla. Entonces dice, lo único que no le gusta, es muy educada, muy inteligente, pero lo único que no le gusta es que le toquen el tema de las cintas estas que tiene. Y de hecho que lleva una Biblia. La niña esta capulla le tira la Biblia al suelo, la que se mete con ella, y entonces de repente intenta quitarle la cinta esta que lleva en el cuello y se pone a gritar, pero se pone a gritar como una descosía, tanto que hasta se asustan todos los niños y llaman a los padres. La madre ve un poco extraño este comportamiento de que simplemente porque quieran quitarle estas cintas que lleva, es como que tampoco era para ponerse así, gritando como si le fuera la vida en ello. Lo único que conocen de la historia de esta niña es que los padres adoptivos que tuvo en Estados Unidos murieron en un incendio y ella es la única que sobrevivió de ese incendio. Entonces de ahí la llevaron a este orfanato. O sea, ella había estado antes en un orfanato de Rusia, ella viene de Rusia, la habían adoptado una familia americana, había muerto la familia americana en un incendio, esta niña había sobrevivido y entonces la habían llevado a este orfanato de las monjas. Y esta era la segunda familia que tenía estadounidense. Y bueno, y la madre empieza a sospechar. Siempre hay en estas películas uno de los familiares que empieza a quedarse con la copla. Generalmente es la madre, y en este caso también es la madre, de que empieza a hacer cosas raras. Por ejemplo, a la niña esta que se metía con ella, estando jugando en el parque, esta se sube a un columpio y esta chiquita coge y empuja a la otra. La empuja, se cae y se rompe la pierna. La otra dice que la ha empujado esta, pero esta lo niega. La madre es como que no sabe qué pensar, no sabe si la otra ha mentido, si no ha mentido. El padre está muy por la niña, porque es muy pelota con el padre, y dice, no, si ha dicho que es un accidente, ha sido un accidente. Si ha dicho que no lo ha empujado, pues no lo ha empujado. Yo creo a esta chiquita, ¿por qué va a mentir? ¿No? Bueno, va a mentir, va pues para salvarse ella, para no decir, no, él ha empujado y de que me caiga algún paquete o incluso me devuelvan al orfanato. Tiene un vínculo muy grande con la niña pequeña, con la muda. Entonces la está como manipulando. Y bueno, yo creo que a partir de aquí ya iría la parte con spoilers, para saber más de lo que sucede con esta niña y aparte sobre todo con ese desenlace final, esa sorpresa final que no te esperas. La película está genial, linda más dentro de lo que es el thriller que el terror, pero tiene momentos de terror muy bien conseguidos. Ya comienza la película con una pesadilla realmente perturbadora y tiene escenas de terror muy buenas. La niña da un cague que te cagas. O sea, hay una escena que está la pequeña durmiendo, la chica que es sorda, está durmiendo y de repente hay una tormenta y cuando el relámpago estalla, ¿no? El relámpago hace que se alumbre la habitación, vemos que ¡bum! Se alumbra y está ella entre las sombras, ¿no? La niña mirando, esta chica Esther mirando a la niña pequeña. Y luego siempre va como con una bata blanca por la casa que parece una niña fantasma. Está por todos los lados, se queda con la copla de todo. Está el padre intentando acostarse con la madre en la cocina y de repente miran y está ella ahí. Luego intenta también acostarse con ella en el dormitorio y de repente entra esta con la niña pequeña y dice que nos da miedo la tormenta. O sea, siempre está ahí en medio para no dejar a los padres hacer nada, ¿no? Como que no quiere que estén los padres juntos y se acuesten. Siempre ella está ahí como alerta para ver cuándo es el momento, pum, y meter baza en medio. Y bueno, y la película te mantiene en tensión hasta el final. Buah, increíble. Y luego la sorpresa final ya, buah, es que no te lo esperas. Y todo el final, una gran tensión.
Es una película recomendadísima. Para mí, un peliculón. Y de lo que hizo esta productora, la Dark Castle, para mí es de lo mejorcito que tiene la Dark Castle. Aunque me gustó mucho el remake de House on Haunted Hill, el remake de 13 Fantasmas, La Casa de Cera también me gustó mucho. Pero yo diría que como en cuanto a calidad de película, esta es la mejor que tienen, en cuanto a calidad. Gustarme, me gustan prácticamente, son todas diferentes y me gustan todas, pero en cuanto a calidad cinematográfica y argumental y todo, esta me parece la mejor película de la productora. Y bueno, ahora iría a la parte con spoilers. Pues empieza con cosas pequeñas, como que eso de que intentan quitarle las cintas y ella se pone a gritar como una loca. La madre empieza pues eso, pues a ver cosas raras. Luego también resulta que la madre sabe tocar el piano y ella le dice que quiere aprender, que no sabe tocar y quiere aprender. Entonces la madre empieza a enseñar, luego resulta que la oye tocar el piano. Dice, pero si sabías tocar el piano, ¿por qué me dijiste que no sabía? Dice, no te dije nada. Yo era por si querías enseñarme, porque como tienes un hijo que le da igual y una hija que no lo sabe apreciar porque está sorda, la contesta así, la pum, en plan ofendiendo, ¿no? En plan de, pues por hacerte un favor, ¿no? Para que te sientas alegrada de tener una hija, de que por lo menos esté interesada en la música, ya que tu hijo pasa la música y la otra es una sorda. Y la madre empieza a ver esos detalles. Luego también le dice, oye, cuando los pilla en la cocina, dice, es que los adultos, cuando sienten algo, pues uno por el otro, dice, sí, estáis follando. Y oye una palabra, dice, una niña de 9 años, de follar, tal, no sé qué. El padre no le da importancia, pero la madre es como que está un poco mosca con esos pequeños detalles. Luego también ese accidente que tiene la niña esa del colegio, la compañera de clase, que dice que ha sido ella, pero ella lo niega. Un día llega la monja, la que se la tiene adopción, y dice que ha estado investigando sobre ella, y entonces dice que, porque claro, no sabían nada, la habían traído a este orfanato, pero solamente sabían de que había estado en Rusia, la habían adoptado una familia estadounidense, y que la familia estadounidense había muerto en un incendio, pero no sabía nada más. Pero luego resulta que empezó a averiguar de que en los lugares, había estado en varios sitios antes de llegar a ese orfanato, y en todos los lugares donde había estado siempre habían habido accidentes donde ella estaba implicada. Un niño que se clavó sin querer unas tijeras y ella estaba por ahí, desapareció algo y ella estaba por ahí. No es que la culpe a ella, pero como que siempre pasa algo malo estando ella cerca. Entonces la madre dice, joder, y lo enlaza con lo que pasó con la niña. Un accidente estando ella cerca, la niña que dice que la empujó y tal. Entonces dice, voy a llamar, porque claro, dice, ha sido una cosa un poco mal por nuestra parte, de haber dado en adopción a una niña sin saber antes de dónde viene. Sé que venía de una familia estadounidense que la adoptó de un orfanato ruso. Dice, voy a llamar a este orfanato ruso para ver que me digan algo más de ella. Claro, esta está por ahí hipeando y se queda. Entonces se lleva a la pequeña con ella, y en medio de la carretera empuja a la pequeña y para que se quede en medio de la carretera, y cuando la monja pase, pues le tenga que esquivar y se estrelle. Entonces la monja esquiva, porque la zona donde viven es una zona que hay mucha nieve, toda la carretera está congelada, la monja pega ahí un volantazo y por suerte se estrella, pero no se hace nada, sale del coche y coge a la niña pequeña y dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí en medio? Y de repente la otra sale por detrás y le pega un martillazo, y a martillazo se la carga. Y luego obliga a la niña pequeña a arrastrar el cuerpo a lo que es al bosque. Y guarda en la caseta del árbol del niño, que tiene una caseta del árbol, y que el padre le prohíbe subir, le pone un candado y le prohíbe subir porque se había metido con ella, porque dice que vestía muy mal, que era una friki y tal, y como castigo pues le cierra con un candado la llave del árbol. ¿Qué pasa? Que esta le dice a la pequeña, dice, encuéntrame la llave del árbol de la casa árbol. La pequeña se la encuentra, abren, y ahí, como sabía que en un tiempo no iban a entrar nadie, pues guarda lo que es las pruebas del crimen. ¿Qué pruebas del crimen guarda? Pues el martillo primero con la sangre de la monja que había matado. Luego también le esconde, porque la niña pequeña hace unos dibujos de Esther matando a la monja, y otro dibujo de empujando a la compañera, porque la hermana pequeña la ve como empujaba a la compañera. Y estos dibujos los arrambla y los mete en una bolsa y los mete en la casa árbol. ¿Qué pasa? Que cuando están escondiendo a la monja esta, pues el hermano el otro hermano estaba por ahí y los ve. Y esta se da cuenta. Y entonces por la noche despierta al hermano con un cúter en el cuello y dice, ¿qué has visto? Y dice, nada, solamente he visto que estabais en el bosque arrastrando a esta mujer. Y dice, como digas algo, te corto la pequeña polla que tienes. El bañaco se mea hasta encima. O sea, lo amedrenta, y a la niña pequeña le dice, como digas algo, mato a tu madre, tal. Y claro, los tiene a los dos niños amedrentados y no pueden decir nada porque los tiene acojonados a los dos. Entonces, claro, nadie sabe nada, encuentran a la monja muerta, no saben lo que ha pasado, claro, saben, la policía cuando la encuentran ve que la han golpeado en la cabeza,
pero nadie va a pensar que ha sido esta niña la que la ha matado. Pues piensan de que algún tipo pues la haya pillado por ahí, o que sé, a saber, y se la ha cargado. La policía investiga, pero claro, la madre ya empieza a sospechar, porque como digo, empiezan a ver cosas de más pequeñas, de simplemente incidentes de una niña problemática, a incidentes más graves. O sea, ya no quiere que averigüen, esta monja no quería que averiguara lo que, aparte ya primero de tirar a la compañera y partirle la pierna, pero los que luego encima se carga esta mujer, porque no quería que averiguara algo sobre el orfanato de Rusia. ¿Qué es lo que está escondiendo esta niña? ¿Por qué está amedrentando a los dos hermanos? Bueno, ¿por qué? Está amedrentándolos para que no digan de que han matado a una mujer. Pero oculta algo, y vemos que es una psicópata que le da igual todo y que lo único que quiere es pues quedarse en esa casa, y quien intente investigar sobre su pasado pues se lo va a limpiar. Y no conoce, incluso empujó a la niña pequeña en medio del coche a peligro de que la atropellaran. Entonces lo que vemos aquí es que está intentando, aparte de que ve que la madre sospecha de ella, de que la madre no está igual al principio con ella, está como un poco intentando desprestigiar a la madre, para quedarse en la casa, para tener el favor del padre y quedarse en la casa con el padre. Eso es lo que está intentando hacer esta niña. La madre pues intenta averiguar por su cuenta, y al final investigando, pues logra ponerse en contacto con el orfanato de Rusia. Pero cuando llama a este orfanato resulta que en realidad no era un orfanato, que era un hospital psiquiátrico. Y entonces se enteran de que esta niña había estado en el hospital psiquiátrico, y entonces la habían trasladado a Lituania, ¿no? O algo así. Recuerdo que era un hospital psiquiátrico de Rusia, y que luego la trasladaron a otro en Lituania. Y en Lituania fue donde la adoptó esta familia estadounidense. O sea, ya había mentido en cuanto a de que ella no era rusa, era lituana. Y había estado, y no la habían adoptado de Rusia, la habían adoptado de Lituania. O algo así, o era de Lituania y la habían llevado a Rusia y la habían adoptado de allí. Pero el caso es que en realidad no... No, es que recuerdo algunas cosas. Estaba en un hospital psiquiátrico de Rusia, se fugó del hospital psiquiátrico, o pasó algo de que llegó a Lituania a un centro de adopción. Claro, esta niña se hace esa... es que iba a meter el spoiler gordo ahora, entonces me he hecho un poco un lío. Pero bueno, digamos que pasó de este hospital psiquiátrico a un centro de adopción en Lituania, donde la adoptó esta familia estadounidense, que luego murió extrañamente en ese accidente que la madre también sospecha. Otro accidente en el que estuvo envuelto ella. ¿Qué pasa? Toda la familia se quemó, excepto ella, ¿no? Qué casualidad. Siempre pasa algo y a ella nunca le pasa nada, pero siempre está metida en el fregado. Entonces al final se pone en contacto con este centro de adopción de Lituania, y entonces en el centro le dicen de que en realidad se pone uno, y en realidad resulta de que esta niña o sea, no es una niña pequeña, en realidad es una mujer de 30 y pico años. Lo que pasa es que tiene una enfermedad glandular que retrasa el crecimiento. Tiene una especie como de enanismo, pero extraño. No tiene, o sea, los que son enanos, los que tienen el enanismo, tienen unos rasgos identificatorios. Tienen una cara que tienen una serie de rasgos que se identifican como enanos. Sin embargo, esta niña no. Esta niña tiene cara de niña. O sea, es una mujer, pero con cara de niña. Tiene como una especie de problema hormonal que retrasa el crecimiento, y entonces parece que siempre sea una niña. Tiene como el aspecto de niña, pero en realidad tiene pechos, en realidad sí que tiene algunos rasgos de mujer más mayor. Lo que pasa es que ella los oculta. Ella se lía con unas vendas, sería lo que es el pecho, para aplanarlo, para hacer ver como que no tiene pecho. Luego también se pone como una especie de fundas, simulando una dentadura como más limpia, como más de niña, cuando en realidad tiene los dientes como más oscuros, de una mujer incluso que haya podido fumar, o incluso pues tomar café, en fin, que tiene unos dientes de una mujer más adulta, pero se pone esa funda y tiene los dientes como de una niña de 9 años, todo blancos, todo perfectos. Entonces vemos como al final ella, es lo que pasa, lo que le dice este hombre de este lugar de Lituania, le dice que en realidad descubrieron de que era una enferma mental, de que había matado 7 personas que ellos supieran, y de que había estado por ahí siempre haciéndose pasar por niña para ir a las casas para que la adoptaran. Y entonces la adoptó una familia estadounidense, logró llegar a Estados Unidos ahí,
falsificó los papeles haciendo ver que el centro este de Rusia resulta que ella era Lituania, sí, me lié ahí un poco porque nombran lo de Lituania, lo de Rusia y tal, pero bueno, ella era lituana, pero estuvo en Rusia, allí fue donde la hospitalizaron, era una enferma mental muy peligrosa, siempre tenía que llevar una camisa de fuerzas porque atacaba, y con eso incluso con la camisa de fuerzas atacaba a las demás internas y aparte al personal de allí. Y entonces la de la camisa de fuerzas se le hicieron como unas cicatrices de tanto tirar en el cuello y en las muñecas. De ahí a que no quería que se pusiera esas cintas en el cuello y en las muñecas, y que no quería que se las quitaran para que no vieran esas cicatrices. Entonces logró fugarse de este hospital psiquiátrico y se hizo pasar por una niña, logró entrar en algún centro de huérfanos, y entonces la adoptó, falsificaría los papeles haciendo como que el centro donde estaba antes, de Rusia, era un centro de niños, de adopción, y entonces la adoptó esta familia americana. ¿Qué es lo que hace esta niña? Como en realidad no es una niña, que es una mujer, se siente atraída por los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que se enamora siempre del padre de familia y quiere desprestigiar a la madre para que y ligarse al padre, para que a la madre no le hagan caso, la tomen como loca, como incluso una maltratadora, y al final pues la acusen, la encierren o incluso la internen en algún centro psiquiátrico, y entonces quedarse sola con el marido de la casa y ligarse al marido. Cuando no lo consigue, porque en realidad el aspecto que tiene es de niña, cuando no lo consigue se frustra y entonces mata a toda la familia, y eso es lo que hizo con la familia estadounidense en la cual quemó la casa. Entonces vemos que es una chica que, aparte de que está perturbada mentalmente y es muy violenta, también vemos esa frustración que aumenta más esa perturbación mental. O sea, es una mujer, siente como una mujer y le atraen los hombres. No es una niña, aunque ella quiera tener ese aspecto de niña, siempre con esos vestiditos, ella hace aparentar que es más niña de lo que realmente es. O sea, no se comporta como una niña normal. Ella en su mentalidad adulta se comporta como si un adulto quisiera volver a la infancia. Y realmente la infancia que ha tenido ella ha sido en otra época. Entonces, si yo volviera a ser niño, pues no sé cómo va la moda de los niños de ahora, porque ya tendría que fijarme mucho en cómo lo que les gusta, cómo van vestidos y tal. Yo pues recordaría lo que se había de moda en mi época, cómo iba vestido en mi época, sería otra niñez diferente, aunque ahora me hiciera niño. Ella se hace pasar por una niña, y entonces es como que quiere hacerse más niña de lo que es, con esos vestiditos y tal, y no sabe que en realidad los niños de ahora no se comportan así. Ella va vestida un poco de sí, miradme, soy una niña, pero en realidad es una mujer adulta que quiere comportarse y hacerse pasar por una niña. Pero los instintos de mujer adulta están, le atraen los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre que llega a una casa se enamora del padre adoptivo y quiere seducirlo cuando no lo consigue, porque en realidad el hombre dice, joder, si eres una niña, y aunque descubriera que es una mujer no le iba a atraer, porque es que tiene cara de niña y el tamaño de una niña. Entonces, cuando es rechazada, esa perturbación la turba del todo, y entonces lo que hace es que se desate todo lo que es la esquizofrenia que tiene y se cargue a la familia. Es como diciendo, pues si no desata esa furia, esa opresión que tiene sexual, de no poder estar con ningún hombre, de ser rechazada por todos los hombres, lo desata en una furia homicida y se los carga a todos. Se carga a todo el que pilla. Aparte de que, como digo, también es una persona perturbada, muy fría, que no le importa matar a nadie solamente para conseguir los objetivos que tiene. Sería una especie como entre sociópata y psicópata. Es una sociópata que le importa un carajo cargarse a quien sea para conseguir los objetivos que tiene, pero cuando no consigue los objetivos se le va a la cabeza de una manera que tiene que desfogarse, tiene que desahogarse matando a toda la familia. La interpretación de perturbada de esta niña, que será una niña la actriz, aunque al final cuando se quita el maquillaje y todo eso, vemos como realmente, aunque estará caracterizada, tiene cara como de adulta, ¿no? Pero supongo yo que será una caracterización y en realidad esta niña no será a lo mejor tan pequeña como dicen, que tiene 9 años, puede que a lo mejor la actriz que la interpreta puede que tenga a lo mejor 12 o 13, será un poco mayor, y encima la caracterizan para hacer que parezca la cara un poco como que tiene más edad. Y al final es como ves la cara y es algo... No porque sea fea, porque no es fea la niña, pero es algo como extraño, ¿no? Como que ves una cara de una persona como adulta, pero que no es adulta, que parece niña, entre niña y adulta, una cosa rara, ya con el pecho y todo, cuando se quita las vendas que le oprimían el pecho, y es algo muy perturbador. Y como digo, la interpretación es de aplauso, porque hace una interpretación de perturbada increíble, y da muy mal rollo, es una niña muy siniestra, una niña mujer, ya no sé cómo llamarla, pero es muy siniestra, y es una sorpresa que no te esperas, que dices, joder, me cago en la hostia, que resulta que era una
una persona adulta. Y es una enfermedad que existe. De hecho, que esta película está basada en un caso real, no al 100%, pero sí de una mujer que hacía pasar por niña, y creo que llegó incluso a asesinar a gente, también estaba perturbada. También es algo que daña la mente el tener este problema, el tener apariencia siempre de niño y tener lo que es pues los sentimientos y emociones de adultos y tener deseos de adulto y no poder cumplir esos deseos porque siempre el aspecto es de un niño, ¿no? Entonces, pues esto también rompe un poco la mente. Pues empieza a hacer hacer ver de que la madre está perturbada, de que la madre la maltrata, de que no ha superado la pérdida del aborto que tuvo de esa niña, no lo ha superado aún. Le hace ver al marido esas cosas y para que le ingresen, incluso a una psicóloga que va, la llevan a una psicóloga por deseo de la madre, pero a la psicóloga hasta le cuenta un paripé de que ella intenta abrirse con la madre, pero de que la madre no se abre con ella, todo para desacreditarla, para quedarse sola con el marido, que es lo que quiere ella, seducir al marido de la mujer, a su padrastro. Entonces le coge, ella le dice que había las cenizas del bebé que habían tenido, que habían sacado muerto de su interior, las cenizas las había esparcido en unas macetas y habían ahí salido unas rosas, y esas rosas, dice, mientras estén esas rosas ahí vivas, una parte de esa niña seguirá viva en esas rosas. ¿Qué pasa? Que un día el padre le dice, mira, para llevarte bien con la mamá, hazle un regalo, y coge y le corta las rosas, porque sabía que le iba a molestar. Al cortarle las rosas, la madre coge y la tira del brazo y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y el padre le dice, pero que no es para tanto, ella no lo sabía. Y dice, sí que lo sabía, lo ha hecho para joderme, tal. Lo hace siempre para hacer ver de que es una mala madre, de que no ha superado esa pérdida de ese bebé, de que no ha superado la infidelidad del marido, que el marido dice, si yo pensaba que podía abrirme contigo, de que podíamos ser sinceros y quería pues contar algo que me pesaba, que me dolía en mi interior y quería compartirlo contigo y quería tu perdón, porque pasó hace muchos años. Sin embargo, estas cosas siempre son cosas que se echan en cara, aunque parezca de que no te perdona y tal, siempre que haya alguna discusión o alguna trifulca, va a salir en cara eso de que me fuiste infiel, ¿cómo quieres que lo olvide? Porque esta niña pequeña, la Esther, niña pequeña le digo, pero bueno, le dice que había una madre cuando estaban en el parque y empujó a esa niña, una madre que estaba tonteando con él. Y entonces se lo dice a esta, dice, ¿qué? ¿Estabas tonteando con esta mujer? Y dice, pues si no fue nada, si tal, si me dijo esto y yo no sé qué, que en realidad el hombre no hizo nada. La otra era la que tonteaba con él, y dice, tengo que subir un sillón o no sé qué en mi casa, a ver si me ayudas. Y dice, iremos mi mujer y yo a ayudarte, encima mi mujer y yo, no yo solo. Pero claro, le dice, le echa en cara, ¿no? Pero claro, dice, la primera vez que hablo en 10 años con una mujer, tal, no sé qué, y me echas en cara tal, y le dice, claro, ¿y qué pasa? Que a los 10 años caduca, ¿no? El que me haya sido infiel, como que han pasado 10 años y ya no me vas a ser infiel más. Y dice, claro, me lo vas a estar echando en cara siempre. Y claro, entonces él le echa en cara lo de cuando, ¿y tú qué? Tus errores. Yo cometí un error, pero me he sincerado contigo porque pensaba que había confianza, que había un perdón. Yo te he perdonado a ti porque tú también tuviste un error. Casi muere nuestra hija por tu alcoholismo. Y dice, claro, ahora me lo echas en cara. Y es eso, al final estas cosas siempre en una discusión, sin querer y aunque luego te arrepientas, se echan en cara. No que me has sido infiel, no que tú, como estabas, por tu culpa, tuvo un accidente nuestra hija y casi muere y se ha quedado sorda porque tú estabas metida en el alcohol. Y son pullas que siempre están ahí y luego, vale, la cosa se arregla, uno se arrepiente, quieres a esa persona, pero esas pullitas siempre están ahí. Y eso es lo que utiliza esta chica, esta Esther, que le roba el diario a ella y empieza a leer y sabe los problemas del alcohol, de que el marido le fue infiel. Entonces pues lo echa todo, lo está utilizando para desacreditarla. Ella se rompe el brazo en la parte de abajo, que es una escena también bastante jodida, que la tía está más loca que una cabra. Mete en un torno el brazo y empieza a apretar el torno y se rompe el hueso. Entonces claro, luego llama al padre y dice, ay, me duele el brazo, y dice, ay, pues está roto el hueso, y piensa que ha sido del tirón que le pegó la madre. Y la madre dice, no le pegue el tirón tan fuerte. El caso es que ya el niño pequeño sube a la caseta árbol, porque la hermana pequeña le dice que allí, con el lenguaje de signos más o menos, que allí guarda las cosas que le implican a esta chica de que mató a la monja y de que empujó a la otra niña. Entonces el niño logra subir a la casa de árbol, logra entrar, rompe con un martillo el candado y logra entrar, pero ahí estaba la Esther esta y quema las pruebas. El niño cae abajo, casi se quema en la casa porque él lo encierra. Entonces lo hospitalizan y estando en el hospital intenta ahogarlo con una almohada, pero al final los médicos logran salvarlo. La madre se da cuenta de que ha sido ella la que ha intentado ahogarlo y le pega. Claro, todo da a entender de que esta mujer está perturbada y que le tiene manía a esta niña. Entonces, ¿qué pasa? Que le ingresan en el hospital.
Eso antes de enterarse de que la llamaran de este hospital psiquiátrico de Rusia diciéndole que en realidad no era una niña, que era una mujer con este problema hormonal que parecía una niña, pero era una perturbada de 30 y pico años que se había cargado ya 7 personas. Entonces, al final, cuando se queda ella sola, que era lo que quería, en casa con el marido, que el marido no crea a la mujer, piensa que aún está trastornada por esa pérdida, que a lo mejor el haber tenido una niña nueva que le recuerda esa pérdida que ha tenido de esa hija que tuvo en el vientre estando muerta, y que tardó 2 años en superarlo, de que cayó en el alcoholismo, por el alcoholismo su hija se quedó sorda y casi muere y tal, pues todo ese trauma ha vuelto a renacer. Pensaban que iba a ser un bien el tener un hijo adoptivo, pero al tener a esta niña es como que le recuerda lo que perdió y todo ese dolor y esa culpa que siente hacia ella como que la refleja en esta niña, y como que toda esta niña es malo en ella, como que va a perjudicar a los demás niños, y como que le está pagando toda esa frustración que tiene, todo ese dolor que ha sentido por esa pérdida, por ese sufrimiento de ese alcoholismo, el que su hija se quedara sorda, esa culpa que siente, todo lo refleja en esa niña. Y entonces eso es lo que piensa el marido, que necesitaba ayuda antes de adoptar a otra niña, una ayuda psiquiátrica. Dice, pues vas a estar en un hospital, te van a dar una ayuda psicológica, y cuando estés bien realmente para aceptar lo que realmente pasó, y aceptar de que tuviste una niña muerta en tu vientre, que no pasa nada, de que caíste en el alcoholismo, de que no pasa nada, de que hubo un accidente pero por suerte nuestra hija no ha muerto, no pasa nada, perdonarte a ti misma porque los demás te hemos perdonado. Cuando aceptes eso podrás aceptar a una nueva niña en tu casa, pero no estabas preparada, y entonces tu mente se ha trastornado y toda esa culpa que tienes en tu interior, esa pelota, la has echado en esta niña nueva. Eso es lo que piensa el marido. Lo que no sabe es la manipulación que hace esta niña con esta familia. Cuando se queda sola en la casa, que era lo que quería Esther, intenta seducir al marido. Se pinta los labios, se pone su vestidito y tal, y el marido, por supuesto, la rechaza. Pues se le vuelve a ir la bola, empieza a destrozar toda la habitación. Cuando sube el marido, resulta que esta niña pinta. Pero lo hace, tú ves que tiene dibujos pintados, pero resulta que tiene también una pintura de esta que solamente se puede ver, es como invisible, solamente con una luz ultravioleta de esta la puedes ver. Y entonces resulta que tiene como un filtro ahí de luz ultravioleta, lo conecta y ve que estaban todas las paredes pintadas con una casa quemando, con gente dentro ardiendo, que es la casa de la familia que murió ardiendo dentro de la casa, la familia que la adoptó de Rusia. Luego ve también como pintados él y ella, pero ella como más adulta, como con tetas, haciendo el amor, besándose, desnudos. Entonces se da cuenta de que esta niña está perturbada. Pero no le da tiempo a hacer nada porque coge y le clava un cuchillo por la espalda, lo tira al suelo y lo apuñala. Piensas que no va a morir aquí nadie, pero realmente sí que muere. Muere el marido, le pega una puñalada a la tía y luego va a por los niños. Por suerte sale del hospital, está la madre, va corriendo allí, bueno, al final con una gran tensión, intentando salvar a los niños. Bueno, al final ya, es que tontería ya de desvelarlo, o sea, un final con una tensión increíble de una madre luchando con todas sus fuerzas para rescatar y para salvar a sus 2 hijos de esta perturbada que se le va a la cabeza y se carga el primero que pilla. Un auténtico película, una película que me encanta, ese final que no te espera, súper sorprendente, una película que estás todo el rato en tensión, con escenas de terror muy bien realizadas, y una película que es un thriller de suspense porque también estás intrigado de quién es esta niña, cuál será su pasado, qué es lo que oculta, por qué no quieren que llamen al orfanato de Rusia, hasta que descubres el pastel que realmente no te puedes esperar. Película recomendadísima al 100%, La huérfana, de Jaume Collet Serra. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.